¿Alguna vez sentiste que reaccionás siempre de la misma manera? Y es como si te encontraras encerrado en una película que se repite todo el tiempo. Bueno, hoy te voy a enseñar algunos conceptos y una práctica que podés ejercer para correrte de este lugar y empezar a elegir una vida distinta de la que estás acostumbrado. Mi nombre es Nacho Saroba, soy consultor en decodificación biológica y psicología transpersonal y estoy acá para brindarte información, conceptos y sobre todo una práctica para ayudarte a construir y a llegar a esa vida y ese cambio de hábitos o de gestión emocional que estés buscando. Si sentís que la información de este video le puede ayudar a alguien que conoces y se lo compartís, me estás ayudando un montón y te voy a estar sumamente agradecido. Algo que me invitó a hacer este video, que por si no sabías, está siguiendo la serie de otros dos que ya subí anteriormente antes que este, que te los puedo dejar por acá arriba seguramente, y si no lo puedes encontrar en el canal, es sobre la importancia de aprender a trabajar aquello que sentimos. Mucho de lo que me construyó a mí como persona hasta este momento de mi vida fue haber atravesado ciertas situaciones que no me agradaron mucho, que no fueron muy lindas, que digamos, de formas que yo he tenido, de acciones que yo he tenido, de maneras de sentir o de actuar o de compensar ciertas cosas que quizás en su momento no era consciente de hacerlas y tampoco era consciente de que no me gustaba, yo creía que sí, hasta que me di cuenta que todo eso se actuaba desde una herida y la herida estaba ahí todo el tiempo queriendo como refregarle en la cara a los demás lo que hacían mal y cómo me hacían sentir y qué sé yo. Y en algún momento cuando fui creciendo ya tuve cierta conciencia y madurez con respecto a estos temas y elegí hacer algo distinto. Ahora, ¿qué les quiero traer a ustedes? Porque a veces parece que el cambio del mundo emocional es tan simple y sencillo como ir a terapia o hacer una terapia alternativa o expresar lo que nos pasa. Y si lograron ver los videos anteriores en donde hablo de la importancia del discernimiento y el acto de autoobservación, se van a dar cuenta de que el proceso de cambio y de modificación de aquello que somos va a determinar y va a llevar el tiempo que cada uno disponga a generar ese cambio. Hay gente que lo hace más, hay gente que lo hace menos, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Para cada quien el reloj es diferente, acá no hay una carrera contra nadie. Pero digamos, todos nosotros vivimos situaciones, vivimos hechos, vivimos experiencias que han sido grabadas en nuestro cuerpo y que nos llevan todo el tiempo después de manera automática a lo largo de la vida a tener acciones en compensación de eso que nosotros hemos aprendido. Cuando nosotros en algún momento de nuestra vida empezamos a ser conscientes de ciertas formas, de ciertos hábitos, de ciertas respuestas que ya quizás no resuenan con quienes queremos ser en la vida, empieza un acto de autoobservación y un camino de autoconocimiento que se puede volver muy a favor o muy en contra dependiendo desde dónde uno elija mirarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre digo que en la vida o tenés razón o sos feliz. Cada uno de nosotros, constantemente, cada día de su vida que se despierta, se cuenta un relato distinto. Se cuenta una verdad, se cuenta una historia, tiene ahí como un diálogo interno que todo el tiempo lleva y busca reafirmarse en las cuestiones y las experiencias que están sucediendo alrededor en la vida diaria. El problema de esto es que, de nuevo, como decía, bajo ese relato interno, o tenés razón o sos feliz. No se pueden las dos cosas. Entonces, si lo que querés es tener razón, fíjate o cuestionate qué tipo de vida te está dando la razón que tenés. Y esto es porque todos los seres humanos tenemos razón. Todos los seres humanos tenemos verdades. ¿Por qué? Porque nosotros salimos a interpretar una vida que está condicionada por nuestros conflictos, por nuestras heridas, por los aprendizajes inconscientes o conscientes que hemos hecho a lo largo de la vida, por lo que nos han enseñado, por el sistema familiar. Bueno, un montón de cuestiones, un montón de información que muchas veces desconocemos que está o que conformaron nuestra estructura emocional y psíquica,
pero que están todo el tiempo a la vista de cualquiera en nuestro accionar diario. Entonces, si yo lo que busco es tener razón, lo que tengo que hacer es cuestionarme, che, ¿qué tipo de vida me está dando la razón que tengo? Porque si la razón que yo elijo sostener está todo el tiempo llevándome a cuestionar, a pelearme, a discutir con los demás, porque quiero que vean la vida como yo la veo y que quiero que vean mi herida y que poniéndome en un lugar todo el tiempo de victimización, quizás, ¿por qué no? Si para eso para uno significa felicidad, bueno, vaya y pase. A mí no se me hace muy feliz una vida en la que todo el tiempo esté confrontándome con el afuera. Entonces, cuando nosotros podemos ser conscientes de cuál es el diálogo interno que estamos teniendo, empezamos a tener idea también de cuál es la película que nosotros estamos saliendo a mirar afuera. ¿Y esto por qué lo digo? Ustedes seguramente habrán visto o escuchado muchas veces frases del estilo: uno es creador de su vida, vos creás tu vida, vos manifestás tu vida. Y lejos de ir a un discurso espiritual y energético y no sé qué, esto es 100% real. Lo podés confirmar desde el plano más esotérico y cuántico que exista hasta de la manera más científica o psíquica, si querés. Aunque el psiquismo no es algo científico porque no puede ser comprobado. Por ejemplo, el pensamiento no se puede ver ni tocar, pero es analizado. En base a la historia que yo me cuento, ¿sí? Yo voy a salir a ver y a interpretar una realidad de la cual voy a tener verdades, voy a tener razón de aquello que veo, porque lo único válido en esta vida es el sentir de cada quien. Eso es lo único que no se puede cuestionar. Ahora, de nuevo, ese sentir te está llevando una vida feliz o te está llevando una vida de victimización, de queja, de pelea interna o externa con los demás, con los que te rodean. ¿Sí? Cuando uno dice que crea la realidad, es porque yo, de manera consciente o inconscientemente, si salgo a interpretar siempre la misma vida, voy a buscar excusas afuera, voy a buscar situaciones que me den la razón que yo estoy eligiendo sostener internamente. Entonces, por ejemplo, hace poco me pasó con un amigo, lo traigo porque está fresco esto, el hecho de querer modificar una sensación de miedo a ser abandonado, por ejemplo. Y que eso a lo largo de la vida lo ha llevado a actuar de manera inconsciente muchas veces acciones que quizás hoy en día no le gustan, acciones que se reprocha, acciones que lo hacen sentir mal. Y yo le marqué algo que es muy importante de ver, que para algunos puede ser más complejo dependiendo, porque esto es, para cada persona es muy particular, que la acción compensatoria que se tiene a partir de la herida. Y esto es muy interesante de ver, porque nosotros a partir de una misma herida, supónganse que en la infancia crecimos en una familia de muchas personas y somos el hijo más chiquitito, entonces a nosotros no nos dieron tanta pelota como los demás y siempre quedamos relegados y siempre quedamos por fuera de las situaciones. Y eso va gestando dentro nuestro, va construyendo una interpretación de las situaciones de a mí me abandonan. Yo soy el abandonado, yo soy al que dejan de lado, yo soy al que dejan expuesto, yo soy al que lo dejan ahí tirado. Cuando yo creo en esa herida, cuando yo modifico mi psique a esa interpretación de los hechos que viví en la infancia, yo voy a estar todo el tiempo girando alrededor de eso hasta que me dé cuenta. Entonces, ¿qué pueden pasar de grande? Frente a ciertos hechos y que de manera inconsciente yo siento que, estoy en una herida en donde siento que el otro me va a abandonar, pueden pasar dos cosas en esto de los mecanismos compensatorios. Lo primero es que, como yo tengo tanto miedo de que el otro me abandone, termine siendo yo el que abandona, ¿sí? Para no sufrir o para no correr el riesgo de volver a vivir algo que me dolió o que me conflictó mucho anteriormente en mi vida. O que de manera consciente, esto es lo que suele pasar mucho, yo empiezo a tener acciones automáticas que le den excusas o justificaciones al otro para abandonarme. Entonces yo le decía a este amigo, date cuenta cómo tu miedo hace que vos actúes o te pongas en un rol que al otro le den una excusa para dejarte, porque te empezás a comportar de una manera tan disfuncional para con los que te rodean, te empezás a comportar de una manera tan egoísta o tan desinteresada
que así obviamente el otro o nadie va a tener ganas de quedarse en un vínculo con vos, porque la verdad que no dan ganas, no está bueno lo que haces. Entonces, ¿qué termina generando eso? Que el otro tenga una justificación para dejar de ser tu amigo y que vos reafirmes la creencia de que el otro te va a terminar abandonando. Este mecanismo que todos los tenemos, en mayor o menor medida, que algunos de nuevo lo tendrán más complejos que otros, es lo que confirma que uno crea su realidad. Por eso es tan importante, primero, ser conscientes de cuál es el relato que yo me cuento, porque si acá la primicia y desde donde todo mi mundo se mueve alrededor es mi miedo al abandono, desde este vacío yo voy a girar en torno toda la vida hasta que no lo gestione y lo trabaje. Porque entonces, fíjense cómo mi miedo al abandono hace que yo o abandone a los demás, y que en ese abandonar a los demás me estoy abandonando a mí mismo, porque en realidad estoy cortando de cuajo algo que en el fondo yo quiero seguir sosteniendo. Yo quiero estar en este grupo de amigos, yo quiero seguir con esta experiencia, pero la corto antes por riesgo a dejar y permitir que sea el otro o que sea la otredad, si es una situación o lo que fuera, o la experiencia, me deje antes. Y yo otra vez vuelva a quedar en ese lugar de abandonado. O, por ejemplo, actuar en automático, acciones que le den excusas al otro para abandonarme. Cuando yo me cuestiono cuál es el relato interno, me empiezo a dar cuenta de que, claro, yo salgo a vivir una vida en la que todo el tiempo voy a encontrar excusas para reafirmar eso que yo me estoy contando. Que en este caso es, el afuera me abandona. Los demás me abandonan. Y si yo no puedo ser consciente de este trabajo, voy a vivir toda la vida en ese automatismo. Obviamente cayendo en ese victimismo de, sí, los demás me abandonan. Y lamentablemente, yo te voy a tener que decir que tenés razón, sí, los demás te abandonan. Ahora, pero fíjate por qué. Por todo este mecanismo que yo les acabo de explicar. Entonces, en el trabajo emocional, en el dinamismo emocional, de gestión emocional, algo muy importante, que lo pueden ir sumando a lo que les fui enseñando en los otros videos, es empezar a ser conscientes de cuál es la historia que se cuentan de ustedes mismos. Cuál es la historia que ustedes creen de la afuera. Porque en base a esa historia, ustedes salen a vivir una vida, salen a ver una realidad que todo el tiempo les esté dando la razón. Y acá volvemos al principio. ¿Qué tipo de vida te está dando la razón o el diálogo interno que vos elegís sostener? ¿Te está dando una vida feliz? ¿O solamente seguís retroalimentando una herida y un vacío que todo el tiempo estás esperando que el afuera se dé cuenta y llene por vos? Cada quien tiene libre albedrío, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero hay que cuestionárselo, mínimamente si uno quiere hacer un crecimiento. ¿Por qué traigo todo esto? Porque yo en algún momento de mi vida elegí hacer algo distinto. Elegí cuestionar cuál era el diálogo que yo tenía, para pasar en automático a tener las acciones que tenía, para llegar a hacer las cosas que hacía, para llegar a sentir de la manera en que sentía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo soy capaz de cuestionar mi diálogo interno, cuando soy capaz de ver desde dónde me estoy moviendo hacia afuera, cuál es el impulso que yo tengo para salir a experimentar la vida, en esto de querer quebrar esa vivencia, en eso de querer quebrar o modificar la manera en la que yo vivo las cosas, hay una parte que es muy incómoda, que no es la de identificarlo, porque identificarlo es fácil, de nuevo, como en los videos anteriores, eso va a quedar en un plano totalmente intelectual. Ahora todo eso hay que pasarlo a la vivencia, hay que pasarlo a la práctica. Y lamentablemente la única manera de yo poder ponerme a prueba frente a esos hechos que quiero modificar es atravesando los hechos que activan mi conflicto. Entonces, si yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de mi amigo, con mucho respeto, no doy nombres para cuidar la integridad, si yo tengo mucho miedo al abandono y quiero salir de mi miedo al abandono, la única manera que yo tengo de salir de ese miedo es atravesando una vivencia de abandono. No porque haya alguien que me abandone realmente, que puede ser, sino atravesando aquellas situaciones en las que yo interpreto que la acción del otro es un abandono hacia mí mismo. Atravesando aquellas situaciones en donde identifique que yo por miedo estoy queriendo hacer un corte, estoy queriendo abandonar antes de que el otro me abandone. Y en esos momentos, cuando yo puedo ser consciente de cuál fue
lo primero que hice, o los primeros actos, o los mecanismos inconscientes y compensatorios que hacía frente a ese miedo es decir, ok, ¿qué es lo que hacía yo hasta acá? Ah, abandonaba. ¿Qué hacía yo hasta acá? Ah, tenía estas acciones para darle justificación al otro de que me abandone. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque acá hay una actitud que es muy fácil, que es que cuando yo quiero cambiar de hábitos, cuando yo quiero salir de lo que hago, es muy fácil poner la atención en lo que no. Y nombrar, che, yo ya no quiero más esto, no quiero esto, no quiero esto. Van a tener una lista eterna de lo que no. Ahora, a todos esos no, hay que poder darles un sí. Porque si yo sigo teniendo mi atención en lo que no, voy a seguir replicando más de lo mismo. Al cerebro, a la psique, hay que darle una dirección. Si yo saco algo, eso lo tengo que volver a rellenar con otra cosa, eso no puede quedar vacío. El cerebro no tolera el vacío, siempre tiene que haber algo que se meta en el hueco. ¿Ok? Entonces, frente a todo no, yo tengo que poder positivizar ese que no y ver lo que sí. Entonces, ¿qué va a ser eso que sí? En cada experiencia en donde se me active o en donde yo esté reviviendo lo que no, poder tener la mayor conciencia posible en eso que sí. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, frente a una situación en donde siento que el otro me va a abandonar por el miedo, entonces yo ya siento que me tengo que cortar con eso, yo tengo que salir de la situación, no tengo que no hablarle más a la persona, porque tengo que ser yo el que abandona antes que me abandonen, en ese momento pará, esto es lo que no quiero hacer más. ¿Qué es lo que sí quiero hacer? Quiero aprender a sostenerme a pesar de mi miedo. Perfecto. Entonces me mantengo. Atravieso la incomodidad de mantenerme en una situación, en un vínculo, en una experiencia en donde mi miedo esté a flor de piel. Porque la única manera, de nuevo, de reestructurar aquello que en algún momento de la vida aprendí es enseñándole al cuerpo que detrás de ese miedo yo me encuentro con una realidad totalmente distinta a la que me imaginaba. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es aprender a sostenernos en la incomodidad de la experiencia. Si yo tengo miedo a hablar en público, porque en algún momento de la vida me dijeron o hice el ridículo, por ejemplo, la única manera de atravesarlo es animándome a hablar en público. Si yo tengo miedo de que me dejen solo, la única manera de sanar eso es estando con alguien con quien tenga miedo de que me dejen solo. Lo mismo que provocó una herida puede ser lo mismo que la sane en otro tiempo, en otro contexto y con otra cara o con otra persona. Siempre. Entonces, si yo tengo mucha inseguridad, yo no voy a, por ejemplo, estar en un vínculo, yo no voy a sanar mi inseguridad estando solo y soltero. Voy a sanar mi inseguridad aprendiendo a estar con alguien con quien se me despierte la inseguridad, atravesando mi incomodidad y viendo que del otro lado de eso me encuentro con algo totalmente distinto. Si lo hago consciente, si lo sostengo desde el relato de que el otro me va a cagar, de que el otro va a ser... Yo voy a encontrar cualquier excusa para darme la razón. Y terminar contándome la historia de siempre. Este es el paso más complicado, pero que sirve traer y recopilar los videos anteriores. Esto hay que bajarlo al cuerpo. Porque de conceptos es hermoso, sí, se reentiende, wow, vamos para adelante. Ahora después uno tiene que poder forzarse a la vida, uno tiene que poder incomodarse frente a los hechos que lo conflictúan, porque si no, no hay cambio posible. La única manera de yo saber si sé gestionar de otra manera lo que me conflictúa es atravesando el conflicto. No nos queda otra. Lamentablemente es así, pero también es como, che, a medida que uno más se anima y más se esfuerza a atravesar ese tipo de situaciones, mayor capacidad y en mayor tiempo, o en menor tiempo mejor dicho, como más rápido, empieza a ganar herramientas de gestión para llegar a un resultado deseado. Yo sé que estos temas dan para hablar un montón de tiempo, pero como siempre no quiero que los videos se estiren un montón. Creo que hasta acá está bien. Cualquier cosa como siempre me lo dejan en los comentarios, pero de nuevo, ya como frase final y para cerrar este video, cuando nosotros somos conscientes de nuestros patrones, no es solo descubrir de nuevo lo que no queremos repetir, también es
es atrevernos a crear ese sí. ¿Ok? Ahora, ese sí lo tenemos que vivir. Se lo tenemos que enseñar al cuerpo a través de la emoción, de la vivencia. ¿Por qué? Porque la emoción viaja mucho más rápido que el intelecto. Entonces, me tengo que tirar a la pileta, no me queda otra. Quiero aprender a nadar, no puedo aprender a nadar viendo videos de natación. Me tengo que tirar al agua. Por más que tenga miedo a ahogarme, por más que tenga miedo a hacer el ridículo, por más que tenga que usar un gorrito de baño, por lo que fuera, lo tengo que hacer. Solo en la experiencia yo gano la posibilidad de generar algo distinto. A veces sale fácil, a veces no. Hay cuestiones más complejas, más rebuscadas. Lo único que gana madurez emocional es atravesando la experiencia. No queda otra. Así que desde acá, todos mis ánimos para ustedes. Que se puede, siempre en acompañamiento terapéutico, si lo pueden usar, obviamente, si pueden hacer uso de eso, genial. Y si no, ya saben que en este canal y en todas mis redes sociales, yo trato de acompañar a todo el mundo con los videos, con los posteos, para que se sientan acompañados y sepan que siempre hay gente del otro lado brindando información que está copada y que está bueno usar. Así que, gente querida, gracias por llegar hasta acá. Si no te suscribiste y podés hacerlo, me estás ayudando un montón. De nuevo, si sentís que esto se lo puedo compartir a alguien que conozcas y le puede servir, también me ayuda un montón. Gracias por estar del otro lado acompañando como siempre. Nos veremos en el capítulo que viene. Chau, chau.